Hay días que no duelen. Queman. Días en los que abrir los ojos ya es una batalla. En los que el cuerpo se levanta, pero el alma no lo sigue. Ella no lloraba. No gritaba. No pedía ayuda. Solo existía. O mejor dicho, sobrevivía. Durante semanas, su vida fue eso, un paréntesis entre el dolor y la rutina. Una sucesión de días vacíos donde todo parecía estar en pausa, pero por dentro se desmoronaba. El trabajo, la casa, las responsabilidades, seguían ahí. Pero ella ya no estaba presente. Cada noche, al apagar la luz, se preguntaba lo mismo. ¿Y si mañana no me despierto? No lo decía con miedo. Tampoco con dramatismo. Lo decía con cansancio. Con un cansancio que no era físico, sino existencial. Tocó fondo. Pero no fue un fondo estruendoso. Fue silencioso. Invisible. Como una rendición que nadie nota, pero que lo cambia todo por dentro. Y fue justo desde ahí, donde algo comenzó a moverse. Pequeño. Frágil. Inexplicable. Pero real. El fondo no siempre es un accidente. A veces es un lugar al que llegas en silencio, acumulando pequeñas renuncias. Renuncias a ti misma. A tus sueños. A tu voz. Ella no cayó de golpe. Fue cediendo. Cediendo en lo que callaba por no incomodar. En lo que aceptaba por miedo. En todo aquello que iba dejando para después, hasta que ya no quedaba nada. Había dejado de escuchar música. De leer. De escribir. Las cosas que antes la hacían sentir viva, ahora parecían absurdas. Y sin embargo, algo en su interior aún resistía. Una noche, mientras todos dormían, se levantó sin saber por qué. No tenía hambre. Ni insomnio. Solo sintió que no podía seguir acostada. Que necesitaba moverse. Fue al baño. Se lavó la cara. Se miró al espejo. Y por primera vez, en mucho tiempo, se vio. No solo físicamente. Se vio de verdad. Y lo que encontró, no fue tristeza. Fue vacío. Un vacío tan grande, que dolía. Pero al mismo tiempo, fue en ese reconocimiento donde algo empezó a cambiar. Porque cuando te miras de frente, sin máscaras, el alma no puede seguir dormida. Fue ahí donde comenzó su despertar. No con palabras. No con promesas. Sino con una simple, dolorosa, honestidad. Después de esa noche, nada cambió por fuera. Pero dentro de ella, algo se había activado. No fue un despertar inmediato. Fue como una luz muy tenue encendiéndose en una habitación olvidada. Esa semana, se obligó a salir a caminar. No por ejercicio. No para distraerse. Solo para moverse. Para no quedarse quieta. Los primeros pasos fueron torpes. Inseguros. Casi como si el suelo ya no le perteneciera. Pero el aire en la cara. El crujido de las hojas. El silencio del mundo a esa hora. Todo eso, aunque mínimo, le recordaba que seguía viva. Empezó a notar cosas simples. Un árbol floreciendo. Un perro durmiendo en la vereda. Una señora barriendo con música bajita. Cosas que antes ignoraba, ahora le parecían valiosas. Como si su alma estuviera saliendo de un letargo. No hablaba con nadie. No sonreía. Pero caminaba. Y en cada paso, iba soltando algo. Un recuerdo. Una culpa. Un miedo. Era imperceptible desde afuera. Pero dentro de ella, cada paso era una revolución. Porque a veces, no necesitas entender tu dolor. Solo necesitas moverte con él, hasta que se transforme. Con el pasar de los días, su rutina empezó a cambiar sin que se lo propusiera. No eran grandes cambios. Pero eran suyos. Un té caliente al despertar. Una ducha sin apuro. Un cuaderno en blanco esperando algo más que listas de pendientes. Empezó a escribir. Al principio eran frases sueltas. Recuerdos. Confesiones que no se había permitido decir en voz alta. Cada palabra era una pequeña liberación. Como si por fin alguien la estuviera escuchando, aunque esa persona fuera ella misma. No buscaba respuestas. Solo quería entender por qué había llegado tan lejos de sí misma. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo. No se había perdido de golpe.
Se había ido dejando. Poco a poco. Con cada sí que quiso decir no. Con cada silencio que ocultó su verdad. Con cada sonrisa forzada. Esas páginas no le devolvieron su antigua vida. Pero sí le devolvieron algo más importante. Su voz. Y con esa voz, empezó a reconstruirse. No desde lo que otros esperaban de ella, sino desde lo que ella necesitaba ser. Esa fue la diferencia. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a sí misma. No fue magia. No hubo un día donde todo se iluminó. Fue más bien una suma de pequeños momentos. Como cuando se levantó una mañana y no sintió el peso habitual en el pecho. O cuando se descubrió tarareando una canción sin darse cuenta. O cuando, al mirarse en el espejo, no se criticó. Solo se observó. Eso era nuevo. Y era suficiente. Porque después de tanto dolor, esos gestos pequeños eran gigantes. Cada vez que escribía, soltaba una parte del pasado. Cada vez que caminaba sin prisa, sentía que su alma respiraba. Cada vez que se permitía no hacer nada, estaba rompiendo un patrón de autoexigencia que la había destruido en silencio. El fondo ya no era un lugar oscuro. Ahora era el punto de partida. Porque entendió que tocar fondo no es el fin. Es el terreno más fértil para reconstruirte. Para redibujarte. Para volver, pero diferente. Ya no quería volver a ser la de antes. Ahora quería ser nueva. No por rechazo. Sino por respeto. Porque la mujer que sobrevivió merecía una vida que honrara su lucha. Y esa vida estaba empezando a nacer. A medida que pasaban los días, algo dentro de ella se afirmaba. Ya no se disculpaba por sentir. Ya no escondía su tristeza. Ya no minimizaba su historia. Había comprendido que no tenía que estar completamente bien para ser valiosa. Eso rompió una cadena antigua. Porque durante años creyó que debía ser fuerte, funcional, perfecta. Para ser digna de amor. Pero ahora entendía que su valor no dependía de su productividad, ni de su alegría, ni de su sonrisa. Su valor estaba en ser. En existir. En sostenerse incluso en los días donde el alma pesaba más que el cuerpo. Y eso era suficiente. Empezó a mirar a las demás personas con nuevos ojos. Menos juicio. Más empatía. Porque comprendía que todos, en algún momento, habían tocado fondo también. Solo que lo disimulaban diferente. Y en esa comprensión, se volvió más humana. Menos exigente. Más presente. Ya no corría tras la validación. Ahora caminaba a su ritmo. A su tiempo. A su forma. Y por primera vez, el mundo parecía no ser tan hostil. Porque ahora lo miraba desde otro lugar. Desde dentro. Cada día era diferente. Algunos eran livianos, con brisa suave y pensamientos amables. Otros eran densos, con nudos en la garganta y viejas heridas tocando la puerta. Pero ya no huía de ninguno. Los habitaba. Porque entendió que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con él. No como una carga, sino como parte del camino. Comenzó a dejar de exigirse estar bien todo el tiempo. Aprendió a descansar. A decir no. A cerrar puertas que ya no le servían. A soltar vínculos que solo dolían. Y aunque a veces el miedo regresaba, ya no tenía el mismo poder. Porque ella ya no era la misma. Ahora se sostenía diferente. No desde la fuerza bruta, sino desde la compasión. Desde la aceptación. Desde la verdad. Y en esa verdad, había calma. Una calma que no venía de que todo estuviera resuelto, sino de saber que, pase lo que pase, ella no se dejaría caer. Porque había tocado fondo, y desde ahí, aprendió a construirse con nuevas manos. Con otra mirada. Con amor. Un día cualquiera, mientras caminaba por el mismo parque de siempre, se detuvo. No porque algo llamara su atención, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud. Gratitud por haber resistido. Por no haberse rendido. Por haberse elegido. Miró al cielo. Y no pidió nada. Solo dijo gracias. No en voz alta. Sino en el alma. Porque entendió que el verdadero despertar no llega con un grito. Sino con un susurro que te recuerda quién eres.
Ella no era la misma. Ahora caminaba con otra postura, con otra energía, con otra paz. No porque su vida fuera perfecta, sino porque ella ya no se trataba con odio. Ya no se hablaba con desprecio. Ya no se abandonaba. Y eso lo cambió todo. Porque cuando una mujer deja de pelear consigo misma, se vuelve invencible. Y aunque el mundo no lo vea, ella lo sabe. Y eso basta. Tocar fondo no fue su final. Fue el comienzo de algo mucho más profundo. El reencuentro con ella misma. No tuvo que cambiarlo todo. Solo tuvo que detenerse. Escucharse. Y comenzar a caminar desde ahí, paso a paso. Porque a veces, el alma no necesita soluciones. Solo presencia. Y cuando aprendes a darte eso, todo empieza a ordenarse. No afuera. Adentro. Tal vez tú también estás en ese proceso. Tal vez también estás cansada, rota, al borde. Y si es así, no te rindas. No porque tengas que ser fuerte, sino porque tu historia aún no termina. Y lo que está por venir podría ser más hermoso de lo que alguna vez imaginaste. Suscríbete a Alma Elevada si estas palabras tocaron algo dentro de ti. Aquí no te juzgamos. Te acompañamos. Porque a veces, eso, es todo lo que se necesita para volver a empezar.